Y el día de hoy vamos a ver que cuando los problemas lleguen a nuestras vidas, confía en Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Confía en Dios cuando los problemas lleguen a tu vida, porque Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no provoca los momentos difíciles. Algunas veces sí, pero Dios usa los tiempos difíciles, los problemas de esta vida, de este mundo caído en el cual nosotros vivimos. Él los usa en favor nuestro. Pero cuando lleguen los problemas a nuestras vidas, confía en Dios, porque Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe lo que Él está haciendo. Este amigo pastor dice que él no podía creer lo que le estaba pasando a él. Pero yo estoy hablando con él después que él pasó por todo este proceso. Él estuvo encerrado en la cárcel por 3 años. Él no quería ser deportado. Él vivió toda su vida aquí. Pero él comparte toda esta experiencia después, no antes, después. Después. Y recién al abrir las hojas de su Biblia en la cárcel, a refrescarse y mirar que realmente pues Dios estaba en control. Y que Dios sabía todas las cosas con las cuales él estaba luchando. Y Dios estaba usando esto en su vida. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Nosotros pensamos que nosotros nos conocemos, que nosotros sabemos cómo somos, pero en realidad nosotros no sabemos cómo somos. Dios nos conoce a nosotros mucho mejor. Él nos conoce en realidad cómo somos, en qué área nosotros estamos luchando. Y eso es lo que vamos a ver, que Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos. Dios nos conoce, Dios nos conoce. En su infinito poder, en su sabiduría, en quién es Él, Dios nos conoce a cada uno de nosotros mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y esto es lo que dice el salmista en el Salmos 139. David, este salmo lo escribe el rey David, refiriéndose a cómo Dios lo conoce a él muy bien. Lo conoce aún antes de haber nacido. Él ya conocía todos los caminos de su vida. Note lo que dice el Salmo 139, versículos 1 y 2. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Versículos 3. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. El salmista David, quien era un profeta de Dios también, conocía muy bien el carácter de Dios. David dice que Dios miraba su vida, la revisaba bien y sabía con exactitud todas las cosas de la vida de este hombre, todo lo que había dentro de su corazón y de sus pensamientos. Y aún antes de que la palabra salga de su boca, Dios ya la sabía. Dios conocía muy bien a este hombre, no por las cosas que él hacía, sino por su manera de pensar, por sus deseos y por su anhelo. Dios sabía cuánto lo amaba David a él. Dios sabía de su amor por él. Pero Dios también sabía de las luchas y de las cosas que David tenía que necesitaban ser corregidas en su vida. Y él escribe este salmo: Señor, tú me has revisado, me has visto y tú me conoces mejor que nadie. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que
Dios nos conoce muy bien, a ti y a mí. Es por eso que cuando nosotros hablamos con Dios, oramos con Dios, no debemos usar palabras grandes para tratar de impresionar a Dios. Simplemente decirle a Dios lo que Él ya sabe, lo que Él ya conoce, con palabras simples, como si estuviéramos hablando con un amigo. Dios sabe nuestras luchas. Dios sabe en qué áreas nosotros estamos luchando, en qué áreas somos débiles, en qué áreas nosotros queremos cambiar. Él lo sabe. Porque Dios nos conoce mucho mejor a cada uno de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, nuestros motivos, porque continuamente nos examina. Y dices tú, ¿cómo me examina Dios? Pues por medio de su Espíritu. Su Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, todos nuestros anhelos. Conoce todo nuestro ser. El Señor nos escudriña, Él conoce todas nuestras acciones. Entonces tenemos que estar conscientes que Dios nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Cuando los problemas lleguen a nuestras vidas, confiemos en que Dios sabe lo que está haciendo. Porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios sabe que algunos de nosotros necesitamos aprender a ser pacientes. Dios sabe que algunos de nosotros necesitamos ser compasivos con otras personas. La compasión no se aprende hasta que tú mismo necesitas compasión. Dios sabe que algunos de nosotros necesitamos dominio propio. Dios lo sabe. Dios sabe que algunos de nosotros necesitamos consagrarnos totalmente a Él. Algunos de nosotros todavía luchamos con el pecado. Dios sabe que nosotros todavía necesitamos consagrarnos totalmente a Él. Dios sabe que algunos de nosotros estamos luchando con el orgullo. Dios lo sabe. Dios sabe que algunos de nosotros estamos luchando con el amor al dinero. Nos desesperamos si no tenemos dinero. O nos desesperamos si sabemos que se está acabando el dinero. O estamos preocupados porque ya nuestro dinero de retiro se está acabando con la economía que está muy mal. Y Dios sabe que algunos de nosotros dependemos mucho del dinero. Si no tenemos dinero en la cuenta del banco, no estamos tranquilos. Si no tenemos dinero, empezamos a preocuparnos. Dios sabe que algunos de nosotros no confiamos realmente en Dios. Dios lo sabe. Y Él no se admira por eso. Dios lo sabe. Dios ha depositado su Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos examina, nos conoce, conoce nuestros pensamientos, conoce cómo pensamos, conoce nuestros motivos por qué hacemos las cosas. Él los conoce. Él conoce en las áreas en que estamos luchando, en las áreas en que somos débiles. Él los conoce. Él los conoce. Él los conoce. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque los problemas van a seguir llegando a nuestras vidas. Quizás no lo provoquemos, pero los problemas son parte de esta vida. A veces son con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los hermanos, con los amigos, con los compañeros, pero los problemas son parte de esta vida que Dios usa en favor nuestro. Dios usa los tiempos difíciles para ayudarnos. Dios los usa. ¿Sabes? En el tiempo de la pandemia, mirar a tanta gente morir. Mirar a tanta gente andar con máscaras. Mirar a tanta gente que por miedo no salían de sus casas. Muchas veces causaba un poquito de soberbia de decir, ¿por qué esta gente tiene tanto miedo? ¿Por qué esta gente se comporta así? Muchas personas perdieron a seres queridos. Mucha gente se traumaron porque quizás no querían seguir el mismo camino de sus seres queridos. Curiosamente, ya casi al final de la pandemia,
empezaron a morir gente joven, ya no ancianos, gente joven empezó a morir. 20 años, 22 años, 23 años. Empezaba a morir mucha gente joven. Curiosamente, en ese tiempo, mi hija da a luz. A la semana que mi hija da a luz, contrae el COVID. Y yo no puedo describirle a usted el dolor y el sufrimiento que yo tenía ver a mi hija con COVID y mi nieta con COVID. Y el solo hecho de pensar de que algo le vaya a pasar a mi hija y esta bebé recién nacida no podía ver a su madre, me partía el alma. No puedo describir el dolor y el sufrimiento que yo tenía. A veces nosotros no aprendemos acerca de la compasión hasta que nosotros la necesitamos. A veces nosotros no aprendemos de la humildad hasta que nosotros necesitamos aprender a doblegarnos, a pedir ayuda. Uno de los momentos más difíciles. Ver a mi hija enferma, muy mal, recién había dado a luz, su sistema inmunológico estaba débil, el COVID le pegó y mi nieta también tenía COVID. Y tener que dejar a mi hija después de una semana y regresarme porque tenía que trabajar y escuchar la voz de mi hija por teléfono que se le escuchaba enferma. Yo manejaba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Pero Dios me estaba enseñando muchas lecciones. Me estaba enseñando primeramente a confiar en Él. A confiar primero de que ella no era mi hija, era su hija de Él. Dios me la había prestado. Que a veces queremos tener a los hijos en una caja y cuidarlos y protegerlos y no les vaya a pasar nada y si van en el carro queremos ir con ellos y ese temor de padre, pero hasta que no nos damos cuenta que los hijos son prestados, le pertenecen a Dios y Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios usa esos tiempos difíciles muchas veces con nuestros hijos para trabajar en esas áreas que Él sabe que nosotros necesitamos madurar, mejorar. Áreas que Dios quiere santificar en nuestras vidas. Entonces Dios usa los tiempos difíciles para ayudarnos a mejorar. Eso es lo que Dios hace. A nadie nos gustan los tiempos difíciles. A nadie. No hay nada más bonito que hacer una barbacoa, poner carne asada en la parrilla, tomar su Coca-Cola bien fría, reírse y abrazarse y recordar. Pero también hay tiempos difíciles. El día de ayer yo estaba en un funeral. La mujer estaba llorando, la madre, a su hijo de 30 años. Deja 2 niños, uno de 1 año y una bebé en camino. Los hermanos llorando, la tristeza que acongojaba a los hermanos, a las hermanas. Dios usa las pruebas para ayudarnos.